Corte de Constitucionalidad resuelve cuestión de competencia. ¿Puede un juez penal suspender un partido político? Respuesta compleja, pero en esta emisión le explicamos. Protestas en Santa Cruz del Quiché, comercios cerrados, instituciones públicas bloqueadas y escasez en las calles. Fiscales de partidos políticos piden blindar proceso electoral ante acciones del Ministerio Público. Presidente electo Bernardo Arévalo señala la falta de voluntad política como obstáculo para el desarrollo en Encuentro Empresarial 2023. Fundación contra el Terrorismo recusa a jueces en caso de exfiscal Estuardo Campo. Suspensión de audiencia por alegaciones de parcialidad. Juez Luna denuncia delitos. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves. Soy Alberto Toro Bielmi. En esta oportunidad me acompaña de Prensa Libre y Guatevisión Otto Ángel, y también en esta mesa del set de Noticiero Guatevisión el doctor Alejandro Balcells, quien es analista político y abogado constitucional, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Otto, doctor, bienvenidos. Mucho gusto. Gracias por atender la invitación, Alejandro, que creo que hay muchísimas dudas en este momento para tratar de entender ¿qué pasó este día, por lo menos en lo legal? Eso es correcto, hay muchas dudas, pero antes de ir a un análisis vamos a conocer primero un reporte que hicieron nuestros compañeros sobre justamente lo que la Corte de Constitucionalidad, por medio de redes sociales, dio a conocer la resolución con relación a una acción presentada por el Tribunal Supremo Electoral, en la que solicitó que se delimite la competencia del juez penal y se pronuncie si tiene competencia de suspender o cancelar una organización política, con base en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Puede un juez penal suspender la personalidad jurídica de un partido político? Esa era la duda planteada por el Tribunal Supremo Electoral por medio de una cuestión de competencia el pasado 13 de septiembre, y esta tarde la Corte de Constitucionalidad resolvió, aunque su respuesta es compleja. Una de sus justificaciones aclara la competencia penal en la suspensión de un partido político. Corresponde a la competencia penal solo en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada, decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas, ello bajo la estricta responsabilidad de quien la pide y del órgano jurisdiccional que la decreta, por lo que las autoridades en materia penal deben actuar en respeto y defensa del debido proceso. Con respecto del ámbito electoral, la CC indica que, en caso de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos, corresponde al Tribunal Supremo Electoral aplicar las sanciones administrativas y decretar la suspensión o cancelación de organizaciones políticas. Según el Tribunal Constitucional, para ejercer sus competencias, el Ministerio Público debe procurar observar especial diligencia en sus pesquisas y actuaciones, así como proceder en forma clara y objetiva para no postergar indebidamente una situación con grave incidencia en el marco electoral, la paz social e institucionalidad del país. El Tribunal Supremo Electoral, desde el momento en que tenga conocimiento de actos sancionables conforme a la ley electoral, debe actuar en forma conteste con la situación para la efectiva regularización de los partidos políticos. En las conclusiones, la CC resalta que las funciones en materia electoral que atañen a la persecución política no son excluyentes y ambas son aplicables. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, luego de observar el reporte de nuestra compañera Fátima Herrera, quiero aquí en la mesa, justamente el set de Noticiero Guatevisión, en compañía de Otto Ángel y del doctor Alejandro Balcells, conocer también la lectura que le da este comunicado por medio de redes sociales de la Corte de Constitucionalidad. Estamos hablando de una solicitud que hizo el Tribunal Supremo Electoral el pasado 13 de septiembre, y ya casi 20 días después, 22 días después, fue que se pronunció. Su lectura ante este panorama. Bueno, muchas gracias. Yo creo que realmente es muy vergonzosa esta resolución del Tribunal Constitucional, porque hoy vemos que
la Corte de Constitucionalidad retrocede el proceso electoral guatemalteco 70 años fácilmente. Nuestra Constitución tiene 37 años, tiene 37 años de vigencia, y hace 37 años de vigencia se señaló que todo el régimen electoral y de partidos políticos se regía por una ley de rango constitucional, que es la ley electoral y de partidos políticos, precisamente porque los gobiernos militares impidieron el pluralismo político por medio de estas acciones, donde jueces de lo penal, donde autoridades administrativas impedían el acceso a la participación de la oposición. Olvidémonos ahorita del proceso electoral de hoy. Dentro de 4 años van a haber un montón de jueces cancelando partidos. Eso es lo que dijo hoy la Corte, y eso es terrible, porque precisamente el legislador constituyente lo que estableció era un blindaje para que eso no volviera a suceder. Y la ley electoral estaba precisamente para proteger eso. Y no solo la ley electoral, aquí tenemos 4 leyes constitucionales: la ley de orden público, la ley que lo rige a usted, la ley de emisión del pensamiento y la ley de amparo. Esto quiere decir entonces que así como ahorita puede ser penal el tema eminentemente electoral, y un juez penal puede hacer lo que se le dé la gana, porque eso es lo que dice la Corte prácticamente, eso es lo que lo adorna, pues también lo va a hacer en la ley de emisión del pensamiento y también en la cuestión de la ley de orden público. Es terrible. Hoy yo comparo esta resolución, este auto, con la sentencia que facultó al general Ríos Montt a ser candidato. O sea, es totalmente contrario a cualquier principio constitucional, y lastimosamente eso es lo que tenemos. Yo no sé qué ocurre con la Corte, contradice también muchas cosas que la Corte ha dicho con anterioridad. Alejandro, ¿cómo entender la redacción de esa resolución? Porque nosotros lo transmitimos a las 6:30 y cuando termina hay un signo de interrogación en muchos. Cuando consultamos a algunos abogados, pues también pasó un proceso de digerir que creo que no sé si está del todo claro. Bueno, primero tenemos que ser muy claros que existe un ánimo para confundir. Y entonces cuando existe esa redacción barroca y llena de eufemismos, ese es el objeto, ¿verdad? Pero aquí no nos perdamos. A la Corte se le preguntó qué función tenía el juez penal frente a un tema electoral. Porque había una ley que no es el Código Penal, ojo, porque la ley electoral remite al Código Penal, no remite a leyes dispersas, pero igual se le preguntó si se podía cancelar un partido y el día de hoy dice que sí. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Simple y sencillamente que abrió la puerta para que eso vuelva a suceder en cualquier momento y repetir a los horrores del pasado electorales que nosotros vivimos del año 65 al año 82. Esto es increíble y denota de veras un desprecio a todo el régimen constitucional y a lo que se ha logrado, ¿verdad? Sabiendo incluso, ahora hablemos del organismo judicial, sabiendo que la independencia judicial no existe ya en Guatemala y que existen jueces que ahí están en el más ferviente servilismo al poder. Alejandro, quería dar paso a una intervención del presidente de Fundesa, de Juan Carlos Páez, que hoy en el ENADE creo que logra poner muy bien el punto de atención que había hasta hace 2-3 horas sobre la Corte de Constitucionalidad. Quisiera que lo escucháramos y después quisiera escuchar tu opinión al respecto. Vamos a escuchar entonces a Juan Carlos Páez. Trabajemos juntos por proteger la República. Desde Fundesa hemos hecho un llamado contundente a rechazar los atropellos a nuestra institucionalidad democrática. No podemos ser cómplices de actores que están socavando nuestras instituciones. Por lo que debemos pedir a todas las autoridades que se respete la ley y el Estado de Derecho. Este es el momento de estar juntos, de estar unidos, de apoyar y respetar la voluntad popular. Por eso es tan importante que la Corte de Constitucionalidad asuma el papel histórico que le corresponde para detener los abusos del Ministerio Público y establecer con claridad jerarquías de las leyes de rango constitucional respecto de otras de rango ordinario. Recordemos que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas.
A ver, hay muchísimas noticias en este momento en desarrollo en el país, pero creo que antes de terminar esta discusión, que agradezco que hayas participado, Alejandro, pues había mucha presión sobre la CC. ¿Estuvo o no estuvo a la altura? ¿Qué debe saber el guatemalteco a partir de lo que estamos viendo? No, yo estoy desencantado, ¿verdad? Desencajado, porque la Corte está rompiendo el esquema. Es que miren, no es este caso, sino que si esto sigue así, se acabó el régimen electoral tal como lo conocemos. Se le está dando a los jueces penales la vialidad de las candidaturas. Y eso es precisamente lo que estábamos saliendo de los oprobiosos años del 60 y del 70 y del 80. Entonces, aquí esto es grave, realmente grave, los efectos al futuro, ¿verdad? Y además el incentivo es perverso. Y lo que estamos hablando nosotros de jerarquía constitucional y lo que estamos hablando nosotros de rigidez constitucional, y como les digo, no solo para el régimen electoral, sino que para ustedes, la emisión del pensamiento y la ley de orden público quedan a criterio de leyes ordinarias. Yo sí definitivamente no entiendo cómo pudieron firmar eso. Ahora bien, a su juicio, ¿este pronunciamiento podría intensificar esta crisis social que atraviesa el país actualmente? Sin duda, porque, mire, yo si algo hemos dicho muchos es que de esto de jurídico no tiene nada, sino que es eminentemente político, ¿verdad? Yo esta resolución no le veo ni pies de cabeza. Vi en redes sociales opiniones de abogados que respeto muchísimo y coincidimos todos. ¿Qué va a pasar mañana, Alejandro? No sé qué va a pasar mañana, pero sin duda alguna es el ciudadano y como dice el presidente de Fundesa, nosotros tenemos que defender la República, pues no le tenemos que estar pidiendo también a los países amigos que hagan su parte. Nosotros tenemos que salir. Uno de los principios fundamentales de la República es la alternabilidad en el ejercicio del poder, y eso es lo que no están permitiendo, y eso lo tenemos que dejar claro. ¿Y qué papel debería asumir el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en este momento? El Poder Ejecutivo y Legislativo son los que están detrás de esto, no nos engañemos, pues. O sea, aquí estamos, miren, para que lo entendamos, en Nicaragua no es Daniel Ortega el que hace todos estos horrores, sino que son los jueces. Tengámoslo claro. Y aquí es lo mismo. Detrás de esto está el Ejecutivo y el Legislativo, pues las grandes bancadas que están detrás de torpedear un proceso de transición. Y lo tenemos que tener claro, pues. O sea, aquí lo que se quiere es que el efecto de la elección, o sea, que los que le ganaron tengan una complejidad en el ejercicio del cargo. Y por eso no se puede ser liberal ni republicano cuando se está haciendo esto, pues. Cualquier principio elemental de la República atenta contra lo que estamos viendo, y cualquier principio elemental de la noción de Constitución atenta contra lo que estamos viendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Otto Ángel, gracias por estar con nosotros acá en el set de Noticiero Guatevisión. Seguimos hablando de este tema en plataformas digitales, también utilizar las redes sociales para conocer justamente distintas reacciones con respecto a este pronunciamiento que acaba de dar la Corte de Constitucionalidad. ¿Algo que agregar, Otto? Bueno, no, pendientes, seguramente van a comenzar a caer muchas acciones legales. Alejandro, gracias por tu opinión. Un gusto, y lástima que por estos motivos. Y hablando justamente de la crisis social, a esta hora vamos a hacer una actualización de puntos bloqueados en el territorio nacional. De acuerdo con la última actualización de Provial, aún permanecen bloqueados 30 puntos, mientras que 19 fueron liberados. De los puntos que resultaron afectados, hoy 17 fueron en el nororiente del país y 26 en el suroccidente. Chimaltenango, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango han sido los departamentos más afectados. Y centenares de manifestantes recorrían las calles de Santa Cruz del Quiché, cerrando los comercios que no acataron la disposición de la Asociación de Comerciantes de mantener cerrados sus negocios hoy. Además, se registraron incidentes en los que varios trabajadores de la institución pública fueron retirados a la fuerza. Los manifestantes, que se contaban por cientos, recorrían las calles de Santa Cruz del Quiché y cerraban los comercios que no cumplieron con la disposición de no abrir sus locales el día de hoy. En muchos casos colocaron alambre en las persianas de los locales para que no fueran abiertos. Además, retiraron a los trabajadores de instituciones públicas y cerraron sus instalaciones. En la Dirección Departamental de Educación lamentaron el silencio del magisterio quichelense.
ellos tranquilos, sentados. En cambio nosotros, mire cómo están la gente ahorita sudando. Y es para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces eso es lo que yo digo, porque allá lo explicaba y ya le decimos. Las calles de Santa Cruz del Quiché lucían vacías, mientras todos los locales comerciales permanecían cerrados, agudizando aún más la carencia de productos de la canasta básica, mientras el combustible se acabó en varias gasolineras y las pocas que están abastecidas no podían vender el producto. Los manifestantes responsabilizaron de todos estos problemas a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Culpa de la señora y bien gracias, aplastada ahí, dice, aquí me pusieron al pueblo, dice, pero el mismo pueblo está manifestando, ¿será que entiende ella que es terca, que no sale ese lugar? Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y cientos de manifestantes encabezados por estudiantes de la Universidad de San Carlos y de la Universidad Rafael Landívar de Quiché realizaron una caminata que llegó hasta el edificio del Ministerio Público en Santa Cruz del Quiché. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Compañeros, buenas noches, un gusto de saludarlos desde Santa Cruz del Quiché. En esta ocasión, pues, cubriendo una manifestación que se está realizando en horas de la noche, encabezada por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Quiché y también por estudiantes de la Universidad Rafael Landívar de este departamento, también acompañados por transportistas, comerciantes y vecinos en general, que se cuantifican por cientos, los cuales pues, van hacia la sede del Ministerio Público, en donde pues realizarán un mitin exigiendo la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. No olvidemos que hoy esta lucha va a tener esa respuesta que todos esperamos, y es la renuncia de esa mujer que no tiene vergüenza, que está ahí delante diciendo que es el poder y tratando de decir que constitucionalmente está respetando, cuando todos sabemos que no es solo pela con la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, es desde el presidente, es la Corte de Constitucionalidad, es la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento se conoce que los bloqueos continuarán el día de mañana y únicamente pues el mercado estará abierto de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Muchísimas gracias, Héctor, por esa actualización. Y esta noche también se realizaron más bloqueos, esta vez en el kilómetro 19 de la CA9 al sur, en jurisdicción de Villanueva. Por lo tanto, se pide utilizar la ruta alterna de Bárcenas al kilómetro 21 de la CA9. Vecinos de las colonias aledañas salieron con banderas en mano y carteles para bloquear todos los carriles en la ruta al Pacífico. Allí, un grupo de personas se sumó a las manifestaciones que se mantienen en el país y se vivieron momentos de tensión. Pero es nuestra compañera Andrea Domínguez quien nos va a actualizar con respecto a esa situación que ocurrió justamente en ese sector del país. Andrea, te saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Tal cual tú lo indicas, esta es una manifestación que había comenzado con un grupo de personas sumándose a el resto que se tienen en el país. Sin embargo, estas en la última hora y media, para ser precisos, han cambiado de modalidad y podemos ver incluso cómo se están quemando llantas en este momento sobre el kilómetro 19 de la CA9 Sur. Acá hay kilométricas colas y cabe resaltar que a las personas se les está cobrando para que puedan transitar sobre este sector. Si bien está libre el paso o la ruta que viene desde Amatitlán, por ejemplo, para llegar hasta este lugar, sí hay que señalar que el resto está completamente bloqueado. Por ejemplo, los que vienen de la ciudad de Guatemala queriendo llegar hacia el sur del país, este se encuentra bloqueado. Vemos cómo se encuentran quemando llantas sobre el lugar y están cobrándoles a las personas que quieren pasar sobre este sector. Originalmente la manifestación se había vuelto de forma legítima para apoyar este tipo de movimientos que habían alrededor del país, pero ahora se señala que este tipo de manifestaciones que se están reportando en este momento sobre este lugar sería o están considerados como un grupo de choque
que están cobrándole a las personas para poder dejarlos pasar, específicamente a las motos, entre 5 y 10 quetzales, igual que a los vehículos. Este es el ambiente que en este momento se vive sobre el lugar. Cabe la pena resaltar que si bien hay presencia de la Policía Nacional Civil, que se encuentra a un costado de la pasarela, ellos se encuentran completamente inmóviles. Le voy a pedir a mi camarógrafo Elmer Vargas que pueda hacer, pese a la dificultad de la luz, enfocar hacia donde está la Policía Nacional Civil para que ustedes puedan observar cómo se encuentran. Hay que resaltar que están incluso sin armas, pese a este tipo de manifestaciones y lo que hemos podido observar en otro tipo de movimientos en los que sí se ha podido ver a agentes de la Policía Nacional Civil armados o incluso a un gran contingente de antimotines. Ese no es el caso en este momento acá en Villanueva. Acá las personas se encuentran encapuchadas, algunos con el rostro cubierto incluso con lentes o mascarillas para evitar ser identificados, mientras la policía se encuentra a un costado de donde ellos están, tal cual ustedes lo han visto, inmóviles, sin hacer absolutamente nada. Se ha preguntado incluso si se estaría enviando a algún contingente de la policía, pero no se ha obtenido ninguna respuesta. Vemos cómo en este caso la situación que se vive sobre el kilómetro 19 de la CA9 Sur en ruta al Pacífico en este momento genera kilométricas colas para aquellos que buscan llegar al sur. Acá, pese a que hay automovilistas, se está señalando que únicamente se puede dejar transitar a aquellos que paguen. Vemos incluso cómo en este momento están tratando de movilizar a un vehículo que se encuentra en la parte frontal hacia atrás y que éste pueda alejarse del lugar. Esta es parte del panorama y de la situación que en este momento se vive sobre el kilómetro 19 de la CA9 Sur. Así que si usted puede buscar rutas alternas, esta es parte de las invitaciones que han hecho las autoridades, ya que no se sabe por cuánto tiempo más estarán estos bloqueos que según han indicado algunas personas no pertenecen al movimiento genuino que tienen las autoridades de 48 cantones en el resto del país y que buscarían que el gobierno empiece a accionar luego de ver este tipo de manifestaciones con el resto que se tienen a nivel nacional, derivado precisamente de lo que en este momento se vive en este punto, que ya ahora ninguna persona porta ningún cartel ni nada que pueda justificar a qué se debe este tipo de movimientos. Esta es parte de la información con la cual yo voy retornando a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre para con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Muchísimas gracias, Andrea, por ese reporte en vivo desde Bárcenas y en esta oportunidad ofreciendo datos y detalles de lo que está aconteciendo en ese punto del país. También conversábamos con nuestro compañero Héctor Cordero desde Quiché, todo un equipo periodístico desplegado en todo el país de Guatevisión y Prensa Libre para mantenerlos informados. Continuamos, y médicos y cirujanos del sindicato del Hospital General San Juan de Dios también se sumaron a las manifestaciones en una caminata que comenzó en el centro asistencial y que llegó hasta el Ministerio Público. Allí mostraron su respaldo a los 48 cantones y a las autoridades indígenas. Dicen que somos un pueblo violento. Bueno, vamos a ver, yo les voy a demostrar, porque aquí ahorita voy a sacar las armas que nosotros traemos. Estas son las armas que traemos para luchar. Esta fue la forma en la que se llegó hasta el Ministerio Público, donde médicos del Hospital General San Juan de Dios se sumaron a las manifestaciones para exigir la renuncia de la fiscal María Consuelo Porras. Tenemos también otras exigencias al máximo mandatario, que es el comandante que comanda todo el gobierno. Y él dijo que iba a sacrificar incluso su vida. Exacto, iba a dar su vida. Pues no le pedimos su vida, pero le pedimos que ordene, le pedimos que dé una orden para que se deje de violar constantemente la Constitución de la República. Creo que el aporte de la dirigente máxima del Ministerio Público, el aporte positivo, ha sido que nos unió al pueblo de Guatemala con esa necedad
con esa corrupción y con esa insistencia, lo que hizo fue unirnos. Bueno, ya hizo ese poco de trabajo, ahora le pedimos que renuncie. Vestidos con sus batas y su equipo médico protestaron. Asimismo, alzaron pancartas en las que se leía "fuera traidores" y flores en mano, así como muestras médicas. Se movilizaron por la zona 1 para mostrar su rechazo a las acciones del Ministerio Público y brindar atención médica a manifestantes que llevan 4 días postrados frente a la sede central del Ministerio. También se refirieron a un comunicado que publicó el gobierno en el que se señala desabastecimiento en hospitales por las manifestaciones. Esto fue aclarado. Es un problema crónico. Alguien menciona que esto es una crisis. Si existe el término, también es una crisis crónica, porque llevamos más de 70 años en esta agonía. Todo el tiempo estamos viendo que el presupuesto no alcanza. El Hospital General San Juan de Dios tiene más de 800 millones de quetzales de presupuesto. Y ahí está, que la semana pasada no podía yo recetar, tenía que recetarle a los familiares porque si no nuestros pacientes fallecen. Potasio. Es un electrolito elemental que cualquier centro de salud debiera de tener, ya no digamos un hospital de referencia nacional. Los especialistas de la medicina señalan que están en contra del abandono a la salud y a la educación y resaltaron que eso también es un bloqueo de desarrollo. Estamos en contra de los bloqueos de la salud, en contra de los bloqueos de educación. Las carreteras están bloqueadas porque están destruidas desde hace ratos. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. Ante las acciones del Ministerio Público en contra del proceso electoral y del binomio electo, algunos fiscales de los partidos políticos pidieron a los magistrados del TSE blindar el proceso electoral. El partido Voz solicitó a los magistrados del TSE ampliar el proceso electoral hasta el 14 de enero de 2024, fecha establecida para que asuma el binomio presidencial electo. A esta petición se sumaron los partidos Unionista y URNG. Los integrantes de las agrupaciones políticas señalaron que esta solicitud es para proteger el proceso electoral y la democracia. Esto ya no es ni de derechas ni de izquierdas, esto es solamente la solicitud que quiere el pueblo. Y realmente, si ustedes salen a escuchar a los manifestantes, ellos avalarán la petición que nosotros hacemos. Y bien decía el fiscal que nos antecedió, el pueblo quiere trabajo, quiere no tener que emigrar, pero el pueblo consideró que todas esas condiciones las podía generar por quienes ellos votaron. Y eso es lo que debemos de respetar. Se debe respetar la voluntad del pueblo y la democracia, porque sin democracia no somos nada. Por eso solicitamos la petición que hicimos, solicitamos que se le dé trámite. No sabemos qué va a pasar. ¿Va a haber otro allanamiento? ¿Va a haber otra investigación? ¿Va a haber otro? No sabemos. Y como no sabemos, mejor ampliemos el periodo para estar dentro de ese proceso con mucho más tranquilidad, para poder terminar con todos los procesos administrativos que hay que terminar, pero además para tener la facultad en su momento de seguir dentro del proceso electoral en la defensa de las elecciones que acaban de suceder. Eso es muy importante. Aprovechar la oportunidad para adherirme a la solicitud del partido Voz, con la única modificación en el sentido del plazo. En tal virtud, solicito que se considere ampliar el plazo al 31 de enero del año 2024 por cuestiones técnicas, contables y de rendición de cuentas. Juan Ramón Lau, fiscal suplente del partido Todos, dijo que no hay razón para ampliar el proceso electoral. Porque no hay razón más que por querer proteger determinados personajes o determinados partidos políticos para algunas funciones y acciones. Lo que sí les digo claro es que no creo que una ampliación de este proceso electoral vaya a parar los procesos penales. Eso van a continuar. Y las defensas se deben hacer ante los órganos que competan, como ustedes lo han hecho, ustedes han planteado amparos, y los órganos jurisdiccionales se han encargado de resolver o de tener pendiente. Es algo que realmente quiero aprovechar brevemente, llamar la atención de la Corte Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia.
Diego Ronquillo, fiscal del partido Creo, mencionó que la decisión de los magistrados debe estar argumentada con informes y documentos para blindar el instrumento jurídico. Los magistrados del TSE informaron que aún no han entrado a conocer si se ampliará la fecha de finalización del proceso electoral. Según el acuerdo de convocatoria, este proceso concluye el 31 de octubre de 2023. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Bueno, a esta hora de la noche, cuando son exactamente las 9:29, observan imágenes en vivo desde la sede del Ministerio Público acá en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades indígenas y de los 48 cantones de Totonicapán. Allí nuestro equipo de Noticiero Guatevisión en vivo justamente para ofrecer esa información, pero será en la próxima parte. Presidente electo Arévalo señala la falta de voluntad política como obstáculo para el desarrollo en encuentro empresarial. Detalles al regresar. Continuamos con más información y el presidente electo Bernardo Arévalo participó en el Encuentro Nacional de Empresarios 2023, saliéndose del protocolo. En su discurso culpó a la falta de voluntad política como responsable de limitar el desarrollo de Guatemala. Frente a cientos de empresarios, el presidente electo Bernardo Arévalo aseguró que en Guatemala no hacen falta planes para que se genere desarrollo, pues de nada sirven esas estrategias si no se tiene la voluntad política de terminar con la corrupción. Con un semblante de preocupación, Arévalo ingresó al evento minutos antes de su discurso e inmediatamente fue escoltado a una de las salidas laterales del salón. No nos engañemos. La razón por la que no hemos podido poner en práctica los grandes planes de desarrollo que tenemos en mente cada uno de nosotros y que de vez en cuando salen en documentos es la falta de voluntad política y la falta de voluntad política de un Estado que está cooptado y secuestrado por la corrupción. Además, aseguró que el mensaje hacia los empresarios era necesario en medio de protestas ciudadanas que se han realizado en varios puntos del país desde el pasado lunes. A su criterio, las manifestaciones no detienen al país, como lo hacen instituciones que, según él, están cooptadas de corrupción. Pero Guatemala está detenida porque la detienen esos corruptos que han aprovechado las instituciones durante 20 años para salir adelante. No detienen a Guatemala hoy quienes están resistiendo en la calle, a pesar de lo molesto y de lo problemático que son esos bloqueos. Esos bloqueos no están deteniendo al país. Están luchando por la democracia. Previo a culminar su discurso, arremetió contra el Ministerio Público de Consuelo Porras y señaló a la institución de asaltar y agreder al proceso democrático, en el que se eligió a Arévalo como presidente para el próximo periodo. Un ministerio público que está buscando la forma de burlar el veredicto popular y permitir que las autoridades corruptas se mantengan en el control que ha resultado en 20 años de abandono del desarrollo para toda nuestra sociedad. La intervención de Arévalo se registró al mismo tiempo en el que la Corte de Constitucionalidad informó que un juez tiene la potestad de suspender a un partido político. Con imágenes de Byron Baiza y María José Bonilla, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y la Fundación para el Desarrollo llevó a cabo esta tarde la edición número 17 del ENADE, un evento que reunió a empresarios de varios sectores del país y que en esta ocasión buscaba generar propuestas y buscar soluciones para los retos que se tienen en materia de infraestructura vial. En el Congreso Nacional de Empresarios se resaltó el gran reto que tiene Guatemala, que es el déficit de 20,000 kilómetros de construcción de carreteras. Según Fundesa, una solución sería poder construir 2,000 kilómetros cada año para que en 10 años se cierre esta brecha. El Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo ENADE 2023 regresó de manera presencial luego de la pandemia. Este año el tema central fue la infraestructura para el desarrollo humano. Y es que según Fundesa, quienes organizaron el evento, la falta de infraestructura y su mantenimiento ha generado grandes problemas. Por ejemplo, el incremento en los precios de los productos y la dificultad para llegar a puertos y aeropuertos.
Guatemala es un país que, como hemos visto, tiene muy poca infraestructura, apenas 1 metro de red vial por habitante, ya lo mencionaban en algunas de las presentaciones, mientras otros países como Estados Unidos tiene 20, El Salvador tiene 2, Costa Rica tiene 8, México tiene 6, entonces definitivamente necesitamos más infraestructura, necesitamos más inversión pública y eso es uno de los temas más importantes en este momento, cómo Guatemala puede avanzar en una agenda que conecte ciudades, que conecte municipios. Hay que invertir más en infraestructura, pero invertir más no es suficiente porque el modelo actual, como se gestiona la infraestructura como un todo, porque no solo es construir, se trata de empezar desde el análisis, de hacer un plan maestro de infraestructura nacional, después hacer los estudios de prefactibilidad para estructurar proyectos y esos proyectos bien estructurados ya se pueden convertir en proyectos que se licitan, algunos pueden ser por obra pública, que son con fondos del Estado, otros se hacen alianzas público-privadas o concesiones y habrán unas mezclas que se pueden hacer. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, uno de los invitados, habló sobre la infraestructura en su país. Mencionó que hay 2 factores básicos para el desarrollo, la educación y la conectividad. Fundesa considera que en Guatemala hay 64 proyectos importantes que están en fase de idea, otros que son factibles de realizar y otros que son fáciles de ejecutar. La idea con estos proyectos que están colocados en un semáforo es que puedan tener un seguimiento incluso con un cambio de gobierno. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María José Bonilla. Nuevos rostros se preparan para el Congreso de la República. Diputados electos inician su capacitación en un inicio político cargado de conocidas figuras y desafíos. Algunos de los rostros que vamos a ver a continuación son familiares, mientras que otros son menos conocidos, pero todos ellos serán los diputados que asumirán sus funciones el próximo 14 de enero en el Congreso de la República. Hoy, varios de ellos llegaron al Legislativo para recibir su primera capacitación. En la siguiente nota le vamos a presentar a algunos de los personajes políticos que darán forma al Congreso durante los próximos 4 años. Algunos de estos serán los rostros que a partir del próximo 14 de enero representarán al Congreso de la República. Algunos de ellos regresan al ámbito político. Uno a uno fueron llegando este jueves al Congreso para participar en una inducción con una sesión plenaria simulada. De los 160 diputados electos solo llegaron 77. Entre los principales rostros se encuentra el actual alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, quien dejó las botas y el sombrero por el traje y la corbata. En primer lugar, soy sincero con todos ustedes. Vengo a pisar un terreno en el que tengo que venir a empaparme para poder tomar las mejores decisiones para nuestro querido país. ¿Y hay algo, un proyecto especial? Como les digo en la pregunta que me hicieron, les respondí, vengo a empaparme para poder hacer las cosas de la mejor manera. El jefe edil compartirá el hemiciclo con el también diputado electo por Chiquimula, Boris España. Otros rostros conocidos son las hijas de la excandidata presidencial Sandra Torres. Se trata de Teresita y Nadia de León. Solo la primera, quien fue electa con la UNE, acudió al Congreso este jueves, mientras que la segunda, que fue electa con el partido Nosotros, no asistió. También entre los rostros conocidos se encuentra Sandra Jovel, quien durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales fue ministra de Relaciones Exteriores. Ocupará una curul por el partido Valor. También se encuentra Julio Héctor Estrada del partido Cabal, quien fue electo como parlamentario y durante el gobierno de Morales fue ministro de Finanzas. Tenemos una agenda de trabajo para resolver los problemas de la gente que les afecta muchísimo, temas de movilidad urbana, temas de hacer que se recupere la inversión pública. También se suman otros personajes políticos como Sergio Enríquez Garzaro, hijo del pastor evangélico Sergio Enríquez. El ahora diputado electo en su momento fue vinculado con el caso Chicamán. Además hay más diputados electos que a partir del 14 de enero serán juramentados como parlamentarios, pero algunos prevén un inicio complicado. Muy contentos de asistir acá junto a los diversos bloques legislativos. Y ya hablando en materia de lo que nos espera a partir del 14 de enero, nos encontramos en un país bastante polarizado, sin duda alguna la 10ª legislatura que ya en más o menos 90 días tendrá a bien empezar sus funciones. Será una legislatura complicada en su inicio. A la sesión de inducción los grandes ausentes fueron los 23 diputados de la bancada Semilla, incluso cuando fueron presentados nadie aplaudió. Diputados electos del bloque legislativo Movimiento Semilla. Diputados electos del bloque legislativo Todos.
Con imágenes de Erika Ávila informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Fundación contra el Terrorismo recusa jueces en caso de exfiscal Estuardo Campos, suspensión de audiencia por alegaciones de parcialidad. Al regresar, los detalles. Y la Fundación contra el Terrorismo busca apartar a los jueces del caso contra el exfiscal del Ministerio Público Estuardo Campo, señalado de emitir una orden de captura equivocada y de presuntamente haber desviado una investigación. Detalles en la siguiente nota. Para este 5 de octubre estaba programada una audiencia de etapa intermedia en contra de Estuardo Campo, quien dirigía la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes en el Ministerio Público. El exfiscal es señalado de supuestamente haber desviado una investigación y de haber emitido una orden de captura de manera equivocada en 2021. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a que la Fundación contra el Terrorismo, que es querellante adhesivo en este caso, presentó una recusación en contra de los jueces del Juzgado Noveno Penal. Dentro del derecho procesal, esta es una manera de apartar a los juzgadores del caso al considerar que su imparcialidad está en duda. El argumento de la recusación es que el juez había recibido beneficios económicos para resolver en favor del fiscal, lo cual el juez Luna señaló que es falso, por lo que solicitó medidas a su favor. Y que el juzgador considera que está atentando contra la independencia judicial, por lo cual el juzgador solicita al Procurador de Derechos Humanos las medidas cautelares a mi favor y ordena informar a la Secretaría y Presidencia de la Corte Suprema en cuanto a esta injerencia por los señalamientos infundados que se me realizan. Esto sucede luego de que el juez Guillermo Luna otorgara medida sustitutiva al exfiscal, quien permanece en arresto domiciliario con control telemático. Luna denunció que tanto Ricardo Méndez Ruiz como la Fundación contra el Terrorismo habrían incurrido en delitos al presentar dichos argumentos. Por su parte, Estuardo Campos señaló que en Guatemala se vulnera a los operadores de justicia y que la recusación presentada carece de fundamentos. Esta es una recusación antitécnica. Esta es una recusación que no reúne los requisitos mínimos que establece la ley del organismo judicial o el Código Procesal Penal, porque no se invoca o no se dice con la debida claridad cuál es la causal que se está invocando para recusar. El juez noveno penal Guillermo Luna indicó que las partes de este caso serán citadas nuevamente luego de que sea resuelto por la Sala Segunda de Apelaciones. Con imágenes de María René Barrientos y Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Información de última hora, así que nos enlazamos inmediatamente con nuestro compañero Rubén Lacán, quien tiene información sobre lo que ocurre en la sede central del Ministerio Público. Hablan las autoridades de los 48 cantones y miembros de sociedad civil. A la policía que está ahí adentro y a los que están en las esquinas, les agradecemos porque han resguardado nuestra integridad. Muy bien saben, y ellos tienen conocimiento, que no están obligados a servir cuando los obliguen inconstitucionalmente. Y eso está regulado en la Constitución Política de la República. Gracias, Policía Nacional Civil, por llevar a cabo bien ese trabajo y ese ejercicio. Sabemos que todos somos guatemaltecos y que todos tenemos la lucha de cambio, pero a veces nos limitan esa lucha. Pero este es un momento histórico de cada uno de los que está aquí, porque cada uno de los que está aquí está por convicción propia, porque quiere todavía retomar esa democracia que está vulnerada. Les agradecemos mucho su presencia y queríamos hacer extensivo el agradecimiento a través de los medios de comunicación y pedirles el respaldo para que las cuestiones no sean afectadas por órdenes ilegales y que atenten contra la vida de cada uno de los vecinos en las carreteras e incluso aquí en la ciudad. Muchas gracias. Que viva Guatemala y que viva la democracia. Le dejo el tiempo al hermano de Sololá. Bien, pueblo de Guatemala, muy buenas noches. Es un gusto enorme el poder saludar
desde los medios que están retransmitiendo esta señal a lo largo y ancho de nuestra querida Guatemala. Agradecemos a Dios primeramente por prestarnos la vida, darnos las energía durante estos 4 días y agradecerle también al pueblo de Guatemala por el respaldo total que nos ha dado. Gracias a Dios, pues hemos perseverado firmemente en esta lucha. Lo hacemos, no es porque estamos persiguiendo algo personal, lo hacemos porque amamos a Guatemala. Queremos que el futuro de este país sea mejor, que el beneficio de esta lucha sea para mejorar el futuro de las generaciones que están por venir. Muchísimas gracias, pueblo de Guatemala, por el apoyo que nos han dado, trayendo víveres, agua pura, cosas necesarias. A través de ello nosotros pues hemos estado en pie. Caso contrario, pues de seguro ya hubiéramos agotado nuestros recursos. Pero gracias al apoyo que hemos recibido de nuestros hermanos capitalinos y también del interior de la República, estamos en pie y seguiremos en pie porque el pueblo de Guatemala así lo quiere. Nuestros pueblos nos han delegado esa responsabilidad y por supuesto estamos acá porque nuestro país lo necesita. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muy buenas noches, pueblo de Guatemala. Ante todo quiero agradecerle en primer lugar a Dios y luego al pueblo culto de Guatemala que se ha unido a esta lucha, gracias a los medios de comunicación que por medio de ellos hacemos llegar este mensaje. Gracias, pueblo, gracias por fortalecernos, gracias porque sabemos que la lucha es del pueblo. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la eterna primavera! Gracias, pueblo de Guatemala. Queremos seguir contando con ustedes, porque ustedes saben que nosotros somos servidores de Dios y de ustedes. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la eterna primavera! ¡Que viva! Gracias, buenas noches. Buenas noches, pueblo de Guatemala. Nos dirigimos como pueblos también. Nosotros somos ciudadanos guatemaltecos, al igual que ustedes. Estamos acá, ya no de una representación de un grupo, sino estamos como ustedes, como guatemaltecos, como ciudadanos en esta lucha. Agradecer el apoyo de todos los guatemaltecos que cada día nos vamos sumando, agradecer a los diferentes sectores de toda la República de Guatemala. Creo yo que los que estamos acá somos una gran mayoría, no estamos obligados, estamos por nuestra propia voluntad, estamos buscando que haya democracia en Guatemala. Es nuestro objetivo que haya democracia en nuestra nación y por lo tanto, mis queridos hermanos, amigos, compañeros de lucha, que Dios nos proteja, nos bendiga y sobre todo nos dé ánimo esta noche y agradecer el apoyo infinitamente de todos los guatemaltecos a nivel nacional que nos están apoyando y nos estamos apoyando mutuamente. Y que viva Guatemala, compañeros. Muchas gracias. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! Feliz noche, pueblo. Bueno, y estas son palabras del
Bueno, eran palabras de las autoridades indígenas y pertenecientes a los 48 cantones de Totonicapán en el marco de esta serie de bloqueos que se están registrando en el país. En breve estaremos ofreciendo más información. Mientras tanto, nos vamos a una pausa. Ya regresamos. 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a dar lectura al primer reporte que recibimos durante la jornada de este jueves a través de ese canal de comunicación del WhatsApp, y tiene que ver con la aldea Godínez, ya que en San Andrés Semetabaj, en Sololá, se efectuó un bloqueo que afectó el paso entre Chimaltenango y Sololá. Veamos. Estamos acá en lo que es Godínez, Sololá. Hay bloqueo en las dos entradas. Desde la mañana permanece el bloqueo, hay varias personas ahí cuidando que no pasen los carros, ni que entren ni que salgan del sector. Así que esto va para largo. Ahora vamos a dar paso a las imágenes que nos han compartido sobre las protestas que se llevan a cabo en el país. De Quetzaltenango, Romelia nos envió la fotografía de una de las caminatas que se concentraron en el Parque Central. Mientras tanto, en Patsicía se efectuó un bloqueo, esto en el kilómetro 68 de la carretera interamericana. María Alvarado nos envió imágenes aéreas del bloqueo instalado en Totonicapán. Y por último, Giovanni Ochoa reportó el bloqueo que se llevó a cabo en Mazatenango. Llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden toda la información en www.prensalibre.com y guatevisión.com. Soy Alberto Toro Bielma, que tengan todos una excelente noche.